Bueno, estamos frente a el tema continuidad, ¿sí? Nosotros continuidad lo vamos a enganchar con lo que fue límite, ¿sí? Digamos que dice continuidad. Entonces, nosotros estuvimos trabajando con límites de distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos una función como esta, en la que estaba partida, acá teníamos un hueco porque había un punto que no pertenecía, acá teníamos una asíntota, ¿sí? Acá también teníamos puntos cortados y otra asíntota. Entonces, decíamos que estábamos frente a funciones que no eran continuas, como la función cuadrática, la función lineal, la función polinómica, y más de las que estuvimos viendo durante los años anteriores de escuela, ¿no? Bueno, estos límites que estuvimos analizando cuando mirábamos si existía el punto, si existía por izquierda, si existía por derecha, y concluíamos en la existencia del límite, nos van a servir para analizar la continuidad de la función. Pero cuando nosotros analizamos la continuidad de una función, la analizamos en un punto determinado. Por ejemplo, si yo viniera acá a pararme en el -3 y quisiera analizar si la función es continua o se corta sin necesidad de mirar el gráfico, tendríamos que hacer de manera analítica ciertos cálculos que vamos a aprender en este video. Entonces, avanzamos un poquito con la diapositiva y leamos un poquito. Dice, una función es continua en el punto x igual a va a valer cualquier número, si se verifica la igualdad que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de x que tiende a ese valor de mi función sea igual al valor de ese punto en la función. ¿Sí? Pasos a seguir para poder encontrar de manera analítica esto que antes observábamos en un gráfico. Primero, que exista el punto, ¿sí?, de la función en ese valor. Segundo, que exista el límite, ¿sí?, que tiende a ese valor de mi función. Y tercero, que ambos sean iguales. Si ambos valores son iguales, eso quiere decir que nuestra función es continua. ¿Sí? Acá lo dice. Es continua. En cambio, si no cumple alguna de estas condiciones, la función no es continua en ese valor. Si no es continua, se va a llamar discontinua, ¿sí?, en dicho punto. Dentro de las discontinuidades, nosotros tenemos dos tipos, evitables y esenciales. Para entender un poquito más esto, vamos a ir a un ejemplo concreto, que acá lo tenemos escrito. Vamos a analizar la continuidad de esta función en este punto, ¿sí? Entonces, fijémonos que dice f de x, x al cuadrado. Ay, perdón. X al cuadrado más 3x sobre x más 3 en x igual a menos 3. Vamos a analizar este valor. Por lo tanto, según lo que leímos recién, tenemos que encontrar f de menos 3, el límite de x que tiende a menos 3 de la función, y último, concluir en si es continuo o discontinuo. Bien, f de menos 3. Vamos a ir a nuestra función y en cada lugar que esté la x, vamos a reemplazar por menos 3. Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma. Menos 3 elevado al cuadrado, más 3 por menos 3, sobre menos 3 más 3. Resolvemos eso y nos queda menos 3 al cuadrado es 9 positivo, 3 por menos 3 es 9 negativo, sobre menos 3 más 3 que es 0. 0 por el denominador, 0 por el numerador, porque 9 menos 9 también es 0. Y nosotros esto, ¿sí?, desde el punto, analizándolo desde un punto, no tiene solución. O sea, esto no existe. Significa que no existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto. Estamos haciendo un reemplazo para ver si en este valor del eje X tenemos algún valor del eje Y. Y al encontrarnos con 0 dividido 0, si lo queremos hacer en la calculadora, nos va a poner error. Por lo tanto, eso es conclusión de que no existe f de 3, y yo ya lo voy a agregar acá abajo, ¿sí? No existe f de menos 3. Ahora vamos al segundo. En el segundo dice, bueno, ahora calcula el límite que tiende a ese valor. Por eso tenemos límite de x que tiende a menos 3 de la función, ¿sí? Nosotros sabemos que los límites arrancan con el reemplazo, pero reemplazar me va a llevar a esto, a 0 sobre 0. Por lo tanto, eso en el límite sí tiene un significado, ¿sí? Y en el límite, esto que nos dio acá significa que tenemos que salvar el límite. Por lo tanto, vamos a determinar si es un límite irracional, si es un límite polinómico, si es un límite trigonométrico, y a simple vista vemos que es un límite del tipo polinómico. Por lo tanto, evidentemente, para salvarlo vamos a tener que factoriar como podamos. Si miramos el numerador, es grado 2, tenemos que factoriar. Si miramos el denominador, es grado 1, no es necesario factoriar porque ya tiene la mínima expresión. Para el numerador podemos usar factor común, ya que tenemos la x repetida tanto en uno como en otro término,
¿sí? Recordemos que el factor común siempre es de los dos, el más chico, el de la potencia más pequeña, en este caso x1. X al cuadrado dividido x me va a quedar x, más 3x dividido x me va a quedar 3, porque x dividido x es 1, ¿sí? El objetivo dentro de un límite siempre es simplificar, y acá si nosotros miramos bien, tenemos para simplificar todo esto completito, x más 3 con x más 3, y por lo tanto nos va a quedar, de todo esto, nos queda simplemente x, ¿sí? Entonces, si nos queda x, volvemos a hacer ese reemplazo, ¿sí? En el lugar de la x por menos 3, y nos va a quedar que nuestro límite es menos 3. Logramos encontrar el valor del límite, ¿sí? Nos dio menos 3, y resulta que el límite sí existió. Existe el límite de x que tiende a menos 3, y eso es menos 3. Recordemos la teoría anterior. La teoría anterior decía, para que una función sea continua se tiene que cumplir esta igualdad, que la tenemos acá, ¿sí? Tanto el límite como el punto tienen que ser iguales. Y nosotros en nuestro ejercicio nos encontramos con que no existe el punto, pero sí existe el límite. Por lo tanto, no va a ser una función continua, va a ser una función discontinua, ¿sí? Y nosotros también en la teoría anterior hablamos de dos tipos de discontinuidades, evitable y esencial. Entonces vamos a hablar de eso antes de clasificar esta y de tenerla en cuenta. En el tema evitable y esencial, primero desarrollemos el concepto de evitable y el concepto de esencial. Algo evitable es algo que se puede evitar, que no es necesario que sí o sí pase, ¿sí? En cambio, algo esencial es así y no se puede cambiar, es necesario sí o sí. Esos son los conceptos fuera de la matemática, ¿no? Dentro de las funciones van a ser evitables aquellas funciones en las que yo, por ejemplo, tenga esto que vemos en estos gráficos. Y van a ser esenciales cuando yo tenga lo que vemos en estos otros dos gráficos. Observemos lo que quiero decir de manera clara, si se entiende. Miremos el primer gráfico. Dice, si miramos es una función lineal, esto significa punto vacío, por lo tanto, si miro el valor de A, no está, pero está allá arriba, o sea que el punto sí existe, ¿sí? Que es lo que dice acá, existe f de A, existe el punto, y existe el límite también, porque para que exista el límite, recordemos que si yo vengo por izquierda o vengo por derecha, ambos tienen que tender al mismo valor. Entonces, evidentemente existe el límite, existe el punto, pero lo que ocurre es que ambos son diferentes, ¿sí? Y la condición para que la función sea continua es que los dos sean iguales. Como no ocurre, es discontinua pero evitable. ¿Por qué es evitable? Porque si yo arrancara ese punto y lo encajara acá, se puede evitar esta discontinuidad, ¿sí? Vamos al próximo. El próximo también es muy parecido, con la diferencia de que el punto no va a existir. Acá lo dice bien clarito, no existe el punto, pero sí existe el límite. También es evitable porque obviamente podríamos evitarlo pintando ese puntito, ¿sí? Ahora vamos a analizar cuándo es esencial. ¿Cuándo es esencial? Va a ser esencial, o sea, es decir, no se puede evitar esa discontinuidad de ninguna manera, si ocurren dos cosas. Por un lado, no existe el límite, ¿sí? Que sería el primer gráfico, no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque si vengo por izquierda, vengo por derecha, me da dos valores diferentes, ¿sí? Y la otra opción es la segunda, que corresponde al segundo gráfico, que cuando nosotros calculemos el límite, nos encontremos con que nos dio infinito. Y ahí va a ocurrir una división. La evitable es evitable y nada más. La esencial, lo que tiene de diferente es que va a pasar, que haya un salto finito. Se dice finito porque la diferencia entre los dos valores es mínima, como acá. Y la otra es que ocurra un salto infinito, como en este caso, que la función se va hacia el infinito. Por lo tanto, resumen, tenemos dos tipos de discontinuidades, evitables y esenciales. Las esenciales a su vez se dividen en salto finito y en salto infinito, ¿sí? Volvemos a nuestro ejercicio, que está de manera más prolija acá, y dice, nuestra función era esta, nosotros al punto no lo encontramos, ¿sí? Nos dio que no existía. Después tratamos de resolver el límite y nos quedamos con que era menos 3. Por lo tanto, vamos al gráfico, que no necesariamente lo tenemos que tener, pero como es la primera vez que hablamos de este tema, lo voy a mostrar. No encontramos el punto, quiere decir que estaba vacío, pero el límite sí y nos dio menos 3. ¿Será evitable o será esencial? Bueno, es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque no existe el punto, pero sí existe el límite. Y ese límite nos dio un número y no nos dio infinito. Entonces acá lo dice bien clarito, no existe el punto, pero sí el límite, la función es discontinua evitable.